El 96% de las organizaciones en España confirma que sus talentos han experimentado o experimentan el síndrome del burnout, es decir, el síndrome del trabajador quemado. El 43% del talento confirma que en este momento experimenta síntomas asociados a este síndrome, como puede ser agotamiento, estrés o falta de compromiso. Un 69% de los directivos reconoce que le cuesta mucho desconectar del trabajo en su tiempo libre. Más allá del escenario de desafío que representan estas estadísticas, hoy hablamos con Juan Segundo, médico psiquiatra, quien nos acercará al lado más humano de las organizaciones, es decir, a la salud mental del talento. Te invito a que nos acompañes en este camino para reflexionar juntos sobre cómo la cultura organizacional puede impactar directamente en la salud mental de los trabajadores. ¿Qué parte de responsabilidad hay en el autocuidado? Y sobre todo, ¿qué líneas rojas puede detectar el líder para vislumbrar que puede haber un desequilibrio en la salud y bienestar de su equipo? Si quieres conocer qué perfil profesional es el que corre más riesgo para sufrir el síndrome del burnout, quédate con nosotros. Estoy segura que te sorprenderá. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida a Inusuales, el espacio donde compartimos y aprendemos con personas fuera de lo común. Y aquí estamos con Juan. Juan, bienvenido al podcast Inusuales. Gracias. Tenemos que decir que la conexión es España-Argentina, o sea que si de normal tenemos problemas técnicos, hoy puede ser ya, vamos, la panacea esto. Así es. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Hoy tenemos un tema bastante, yo creo que interesante para todos, tanto para personas que gestionan equipos como para el autoliderazgo. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte, por favor, que te presentaras un poco tú, como siempre pido, un poco más desde el ser y menos desde el hacer, que ya iremos haciendo. Vale. Bueno, yo soy Juan Segundo Clavijo, argentino. Soy marido de Florencia. Soy papá de Joaquín, de Josefina y de Trinidad. Soy hermano de 5 hermanos, hijo de Ana y Oscar, primo de casi 40 primos, y creo que eso ya me define un montón y habla mucho sobre mí mismo. Y, y soy un hombre en búsqueda de comunidad siempre, de generar comunidad, de crear comunidad. Eso me llevó a la medicina, eso me llevó también a la psiquiatría, y por eso soy médico psiquiatra, pero me define mucho más todo lo anterior. Así que aquí Bueno, es que estoy muy solamente contento. con la cantidad de familia que tienes, ya tienes una organización para ti solo. Así es, ya veo todos los movimientos organizacionales y Los los tienes estudios. todos allí. Así es. Bueno, Juan, vamos a hablar de un tema que nunca pasa de moda, que hay veces que tiene como picos más altos, picos más bajos. El COVID fue un pico muy, muy, muy alto. Yo creo que ha marcado un antes y un después. Pero bueno, siempre está rondando, que es el síndrome del burnout o conocido como el síndrome del trabajador quemado o agotado. Si quieres, empezamos por el principio. Me gustaría que lo abordáramos sobre todo de aquí en adelante desde el punto de vista de un líder con su equipo, ¿vale? Pero empecemos por lo básico, que es definir el síndrome. ¿De qué se trata? Bien, sí, es importante esta definición porque hay muchas estadísticas, ¿no? Hay muchos números, como tú dices, hubo un momento de furor en la pandemia y yo diría especialmente en la pospandemia y todavía Ujú. hoy, ¿no? Que tiene que ver con dinámicas de agotamiento, pero por definición el síndrome de burnout es un agotamiento físico, mental y emocional, ¿sí? Que además incluye una despersonalización, ¿no? O un cinismo habla, que es una palabra fuerte, ¿no? Pero una sensación de estar desconectado de los propios valores, de las propias creencias, del propio recorrido vital, ¿no? Y, y como tercer pata, ¿no? Una sensación de fracaso, de ineficacia, ¿no? De no poder conseguir lo que uno hasta hace un rato lograba, ¿no? Entonces esas tres partes son las que hacen un burnout
y, y tal vez en esa primera, ¿no? La experiencia de sentirme agotado física, mental y emocionalmente es donde todos compartimos algo en la pandemia seguro, ¿no? Eh, Claro, pero esto es importante de tenerlo como muy bien definido y que lo tengamos claro, porque evidentemente, bueno, la vida en sí nos lleva a vivir en entornos de mucho estrés, ¿no? Y entonces igual también no confundir quizás episodios de estrés o episodios de agotamiento con este síndrome, ¿no? Del trabajador quemado. Podríamos decir que tiene a lo mejor, no sé, lo podríamos medir, entre comillas, en un tiempo de decir, bueno, si este escenario o esta experiencia, esta sensación dura X tiempo, podríamos estar hablando del síndrome, o si dura menos, es un episodio, no sé, ¿hay alguna manera que podamos valorarlo? es que en realidad, o sea, el tiempo, que es súper importante para este síndrome, o sea, hay algo de la lógica del tiempo que tiene que estar, ¿no? No es sentir todo eso en un día, sin duda, ¿no? Porque en un día no logra hacernos colapsar, ¿no? Y en realidad el síndrome de burnout es un cuadro clínico, ¿no? Que se tardó mucho en, que se estudió por muchos años, pero se tardó mucho en cómo organizar como diagnóstico. Todos nuestros diagnósticos, o sea, muchos de los diagnósticos de la medicina y sobre todo los relacionados a lo mental, son diagnósticos como armados, ¿no? Como esfuerzos por delimitar algo que es difícil de Mm. delimitar, ¿no? Y bienvenido sea ese esfuerzo, pero en general nunca es suficiente. Eh, Hay algo de la lógica del tiempo que es importante, pero yo diría que en este caso es mucho más la lógica de estos tres criterios, ¿no? O sea, y del criterio de me está trayendo problemas en mi vida, ¿no? O sea, sentirme cansado, bueno, es una experiencia normal, ¿no? Que todos nos Ujú. sentimos cansados. Incluso sentirme cansado por mucho tiempo, ¿no? Si yo logro, si yo no termino en un burnout, o sea, si yo no colapso, bueno, no hay tiempo. Uno puede vivir cansado muchos años y no se lo deseo a nadie, pero es posible, ¿no? Porque hay algo del, como, como de la lógica del burnout que tiene que ver con el estrés crónico, que no Ujú. es tanto mucho estrés, sino no poder Vale. restablecerme del estrés, no poder bajar a niveles saludables de estrés. Que nunca No es hacer un cero, reset. exacto, no recomponerme, ¿no? Todos tuvimos la Ujú. experiencia alguna vez de trabajar mucho una semana, un mes por un objetivo, Sí. bueno o malo, queriéndolo o no queriéndolo, eligiéndolo o no, y en general eso no es que nos quema un mes de un trabajo muy esforzado, ¿no? Eh, Ujú. Nos quema no poder reponernos de eso, Vale. o en el medio de eso no tener recursos para cuidarme. Esto me parece súper, súper interesante para quien nos escucha y, repito, para quienes gestionan equipos, que lo tengan en cuenta, que hace falta am, implementar pausas, ¿no? Para dar espacio a este volver, rehacerse y poder continuar otra vez. En este entorno, Juan, de hiperconectividad, de contexto digital. Bueno, no pasa nada, ¿no? Un mensajito, un mail, un tal, pero claro, es el permanentemente estar conectados. ¿Qué impacto puede tener esto en el síndrome del burnout? Bueno, creo que lo estamos viendo, ¿no? O sea, creo que hoy eh, yo diría, no es un contexto favorecedor, no es algo que te... El burnout no llega desde afuera, ¿sí? Ujú. Y en esto, Vale. digo, hablando ¿no? a líderes, y no es que somos responsables por si la persona se quema o no se quema. Yo diría, hay muchos puntos de responsabilidad personal donde uno es el que tiene que poder parar, ¿no? Poner el límite. Uno es el que puede decidir a qué hora me acuesto y a qué hora me levanto, como para descansar de noche, la organización personal, cómo complemento mi vida de salud en relación al ejercicio, a la alimentación, o sea, hay un montón de cosas que es como dentro de la responsabilidad personal,
y un tema más que quiero que lleguemos después, que tiene que ver también con como mi propósito vital o mi narrativa existencial, y ahí nos ponemos complejos, pero creo que es muy importante, pero hay toda una parte donde ningún líder, ninguna organización le puede decir a la persona o dar a la persona. Sí puede generar contextos más favorables o contextos menos favorables, ¿no? Ujú. Y obviamente que la hiperconectividad, en principio, no es un contexto favorable para el descanso de nadie, ¿no? ¿Cómo yo lo administro? Bueno, ese es cómo yo lo administro como trabajador, cómo yo lo administro como líder y para mis colaboradores. Obviamente que hay algo del cómo que es súper, eh, que hace mucho a la diferencia, ¿sí? Claro, pero cuando hablamos de entorno, Juan, y además me parece clave, ¿no? La responsabilidad personal. Pero cuando hablamos de entorno, de que sea más favorecedor o menos, me gustaría que tocáramos el tema de cultura organizacional. ¿Hasta qué punto la cultura organizacional, evidentemente, tiene una influencia directa? Y quiero decir, no, yo estoy de acuerdo contigo, y lo he aprendido con los años, mi responsabilidad de ponerme en un entorno que realmente a mí me cuide y me favorezca, ¿no? Esa es como mi parte de responsabilidad. Y no todas las organizaciones pueden cumplir, digamos, con los patrones o las necesidades que yo puedo tener como persona. Entonces, no quiere decir que yo, por ejemplo, trabajo 100% en remoto porque es lo que me va bien a mí, pero quizás eso puede impactar no favorablemente en otras personas que prefieren trabajar in situ 100%, rodeados de gente. Quiero decir que no estamos hablando de un modelo único como la gran Sí, panacea, sí, ¿no? De sí. las organizaciones, etcétera. Pero claro, la cultura organizacional tiene que influenciar directamente en la salud mental de los trabajadores. Por eso yo decía, digamos, ponía el foco en la responsabilidad personal, porque lo otro me parece obvio, ¿no? O porque en general cuando hablamos de burnout, miramos a las organizaciones como enojados, pensando, lo quemaste, ¿no? Y, Ya. y claro que hay una responsabilidad enorme en la organización en cómo gestiona, cuida, promueve, no promueve las personas, y también cómo gestiona las tareas, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con el cuidado de la persona y entender en qué momento vital está, qué necesita, qué le puede venir mejor, ¿no? Cuál es el contexto más favorecedor. Y eso no es estandarizable, como bien decías, ¿no? No es estandarizable, no es que si todos trabajáramos de tal hora a tal hora y remoto o virtual o híbrido, estaríamos bien, porque si lo hubiéramos descubierto, lo estaríamos haciendo todos, ¿no? Pero a cada uno y en cada momento vital, bueno, tienen que descubrir qué es lo que le viene mejor y tiene que lograr armar algo de eso suficientemente y obviamente dialogar con una organización que pueda, para mí la palabra es ser flexible, ¿no? Ujú. Eh, no es tanto el qué, porque bueno, depende de la industria, el rubro, dónde están ubicados, etcétera, pueden o no pueden determinadas prestaciones de la vida laboral, ¿no? Ahora, siempre podemos ser más flexibles, ¿no? Y creo que Adaptarnos. ahí hay una clave de lo que hoy las personas necesitan, ¿no? Y cuando digo flexible, no digo que no haya ningún marco, justamente. Es flexible porque hay un marco y de rangos de posibilidades, ¿no? Si no hay un marco alguno, bueno, la palabra no es flexibilidad, es otra cosa, no sé qué es, Claro. pero, pero creo que hay una corresponsabilidad, como en toda comunidad, y yo veo así a las organizaciones, ¿no? Hay espacios personales y hay espacios compartidos, ¿no? Entonces, siempre hay espacios de responsabilidad personal y siempre hay espacios que están en diálogo, a veces en Mm. tensión, con espacios de corresponsabilidad con la organización, ¿no? Entonces, es un Claro. poco, y eso hace a la cultura la hacen las organizaciones con sus idearios y con sus valores y con sus artefactos culturales, y mucho más determinante la hacen las personas que tienen roles de liderazgo y también la hace cada trabajador que está ahí poniendo de sí mismo, ¿no? Algo en juego, ¿no? Y yo siempre me gusta, o por el enfoque que yo traigo en el trabajo como consultor, creo que la cultura se juega mucho más porque
¿qué hace esa organización con la dificultad, ¿no? Con lo que falta, con lo que no nos sale, con el dolor, con el malestar? ¿Qué hace con eso? Determina mucho más la calidad de la cultura que los idearios, los valores, y siempre lindos, y por supuesto que Y hay necesario, que sí, sí. necesarios nombrarlos, decirlos y como reafirmarlos, y eso nos genera identidad, pero ese trabajo como por lo positivo es muy lindo, es muy bueno, es muy necesario, suele ser más determinante, sobre todo, por ejemplo, para el síndrome de burnout, ¿no? ¿Qué hace esa organización con el malestar? ¿Cómo lo Ujú. gestiona? ¿No? Con un empleado que se siente sobrepasado. ¿Qué hace con eso? ¿No? Bueno, ¿qué lugar ocupa Juan, el malestar dinos. hacia la cultura? Dinos, o sea, ¿qué tipo de líder, o sea, evidentemente por lo que estás haciendo y por la audiencia que tenemos, evidentemente hablamos de un líder enfocado en la parte humana, ¿no? Evidentemente, siempre tenemos un trasfondo de productividad, de beneficios, etcétera, pero es cierto que un talento agotado y estresado y desconectado de su propósito, poco productivo va a ser. Entonces, a mí me gustaría que tiraras unas líneas, un poco líneas rojas, cómo detectar, porque a veces no somos capaces, cuando estamos metidos en el hoyo, si estás encima del elefante, no ves el elefante. Si estás metido en el hoyo, no ves el hoyo. Entonces, el líder que está afuera, que es el responsable de este equipo y de este entorno, ¿qué líneas rojas puede ver, detectar y sobre todo, cómo puede acompañar? Bien. Y me das pie para lo que quería decir antes de esta parte más compleja de lo humano, porque yo diría, lo más, lo más fácil de ver, ¿no? No sé si es lo más fácil de cuidar, pero lo más fácil de ver son estas líneas que tienen que ver como con la cantidad, lo cuantitativo, ¿no? O sea, la Ujú. cantidad de horas de trabajo, la cantidad de tareas, eh, la complejidad de ellas, como el peso que eso tiene en el día a día de las personas. En general es algo que yo diría que es fácil de ver y a lo cual naturalmente estamos atentos, tanto con nosotros mismos como los líderes con las personas. O sea, es algo que lo vemos, está sobre la mesa, ¿no? Estoy trabajando mucho, hoy fueron muchas horas, ¿no? Bueno, pero tenemos este deadline y tal, este objetivo, vamos, vamos, ¿no? Y claro, si uno lo piensa, probablemente los momentos que más trabajamos son esos momentos en los que un objetivo nos inspiró, nos motivó, ¿no? Y yo diría, o en mi experiencia, y creo que es muy compartida, son momentos en que uno quiere trabajar mucho, lo hace a gusto, ¿no? Sí. Y esa es, yo diría, la línea roja o la red flag que es más difícil de ver, pero que es mucho más determinante, que tiene que ver con eh, este trabajador, ¿esté trabajando mucho o no? ¿No? Porque mucho es una, Sí, ¿no? No es sí, objetivo, sí, sí. ¿no? Incluso podríamos decir, el dato más objetivo es, bueno, el contrato laboral, por cuántas horas es, ¿no? Bueno, Ujú. pero incluso alguien que no esté cumpliendo esas horas o que no esté trabajando objetivamente mucho porque no se pasa de las horas, Sí. eh, puede estar experimentando que eso es mucho en el contexto de esto que hablábamos de la despersonalización, la sensación de ineficacia, y eso eh, puede llegar por agotamiento de estrés crónico, ¿no? O sea, mucho trabajo por mucho tiempo me lleva a la desconexión, no siempre, no necesariamente, por eso decía, uno puede trabajar cansado y motivado muchísimos años, ¿no? Pero cuando yo pierdo la motivación, cuando yo me desengancho de mí mismo, de ¿para qué hago esto? ¿No? Eh, ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Ahí es el red flag enorme, ¿no? Ahí es como una Ujú. línea que cuando eso se pasa y no se recupera, no te sabría decir por cuánto tiempo, pero mientras más tiempo peor, ¿no? Ahí es donde las personas se queman, ¿no? Que no es tanto Y trabajé muchísimas horas, es sí, trabajo y no sé para qué,
¿no? Y en el no sé para qué, obviamente, está el líder y la función de el líder, la organización de esta es tu contribución, la valoramos, ¿no? Esto es para, o sea, hay como una educación, una pedagogía del para qué, no solamente en esa parte linda de la empresa donde vamos a cambiar el mundo, sino también en, che, es re importante tu trabajo, nos sostiene, lo valoramos, ¿no? Y ahí entra, bueno, el salario, el reconocimiento, un montón de cosas. Y después está esa parte personal de cada uno donde, ¿para qué yo hago mi trabajo? ¿No? O sea, es porque quiero llegar a fin de mes, es porque quiero darle algo a mis hijos, es porque me encanta mi trabajo, un canal de expresión. Y ahí es donde uno como puede a veces balancear, en el mejor de los casos, ¿no? Y de, bueno, no me pagan tanto, pero es lo que yo quiero, me lleva a donde yo quiero ir, ¿no? Eh, Claro. y entramos en una Bueno, dinámica incluso, de máses claro, y de claro, menos, muy compleja y muy personal. nosotros, incluso, bueno, incluso no, es que especialmente en el MBA que trabajamos en Inusual, em, la base es el para qué. Si no abordamos el para qué con claridad, no avanzas, o sea, no puedes avanzar, no puedes seguir construyendo un proyecto que es un proyecto de vida, básicamente, ¿no? Entonces, siempre nos centramos mucho en el para qué hago esto y cuál va a ser mi legado a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? O sea, cuando entro en una organización, ¿qué voy a aportar yo a esta organización? Entonces, claro, cuando eso se esfuma, se acaba todo compromiso, se acaba toda motivación y se acaba la alegría de ir a trabajar. Porque al Y de, final está súper demostrado que el salario no compensa cuando estás, ¿no? en esta situación. exacto, por eso, en esa situación, cualquier trabajo me quema, ¿no? En, en, y por eso yo creo hay algo de la pandemia que tú nombrabas como un momento de pico, ¿no? Ujú. La pandemia fue una gran crisis existencial del mundo, ¿no? La pandemia nos puso sobre los ojos el miedo a morir, ¿no? O nos acercó ese miedo atávico de las personas, que es el miedo a morir y para qué estamos en este mundo, ¿no? Y generó como muchas preguntas existenciales a todos a la misma vez, ¿no? Y todos tuvimos que responder de alguna forma de nuevo, porque es una pregunta que respondemos cíclicamente a lo largo de la vida, ¿no? Renovamos ese para qué. Podríamos decir que uno puede tener como algo definido en esencia, ese propósito vital, ¿no? Como mi vocación, mi propósito, como le queramos llamar, mi ideal personal. O sea, cada cultura, cada época lo llama distinto, pero a la vez eso tiene que volver a responder o responderse en un de qué forma en cada tiempo, en cada momento del ciclo vital. Ujú. Y por eso existen las crisis vitales, ¿no? Que son parte del desarrollo normal de la persona, pero yo diría, en la pandemia fuimos todos precipitados, empujados Sí, por la situación a, algún grado de crisis vital, ¿no? Y sí, claro, si me estoy preguntando y de golpe me estoy preguntando, ¿para qué? ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy en este trabajo? Y mientras tanto tenía que seguir trabajando, ¿no? Posiblemente en condiciones más adversas o más dificultosas que antes, ¿no? O teniendo que aprender una nueva forma de trabajar, mm, porque todo cambió de golpe. Bueno, y ahí tenemos el resultado. O sea, fue mucho más fácil quemarse en ese momento, claro. o es mucho más fácil quemarse cuando yo no puedo dar una respuesta, y acá la palabra principal, suficiente a mis Ujú. preguntas existenciales. No es que tengo que tener resuelto en un cuadrito, este es mi propósito alineado, ¿no? Eh, quiero decir, no tiene que ser de altísima calidad eso, pero tiene que ser suficiente, tiene que ser una respuesta Ujú. suficiente. Bueno, hoy me alcanza con esto que puedo decir, bueno, por ahora estoy bien acá, esto me da esto, me lleva hasta acá, me permite esto, bueno, ese es mi para qué hoy, ¿no? Porque Claro. también este tiempo, el, este tiempo, las nuevas generaciones valoran mucho la precisión sobre el propósito, la contribución, el valor, y Ujú. entonces, claro, armamos ideales a partir de eso, y el ideal de tener clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en general nadie lo tiene claro, eso es algo que se construye, ¿no? Entonces, Claro, claro. si construimos desde los ideales nos aplastan,
¿no? Si construimos desde lo que somos y podemos en ese momento, a partir desde ahí, bueno, tal vez es un poco menos glamoroso y más frustrante, pero es mucho más efectivo y mucho más saludable, ¿no? Pues yo por eso diferencio el síndrome de burnout de las lógicas o dinámicas de desgaste. Ujú. Tú preguntabas por la hiperconectividad. Bueno, la hiperconectividad puede ser una trampa de desgaste, puede ser una lógica de desgaste, que no es lo único de mi vida, ni solo por eso me voy a quemar, no, pero esa puede No. ser una lógica en la cual yo tengo una enorme fuga de energía, un Ujú. contexto poco habilitante para reponerme, para conectarme con mi propósito, ¿no? Es una lógica o dinámica de desgaste. Y así puede haber muchas lógicas dinámicas de desgaste en las Ujú. organizaciones y en las comunidades también. O sea, hay algo de cómo estamos viviendo en las ciudades que tienen muchas lógicas de desgaste, ¿no? Y por algo es Claro. un problema increchendo. Ahora, ¿qué impacto tiene? Perdón, o sea, yo creo que está como de alguna forma naturalizado, que hay mucha lógica, está naturalizado vernos cansados, muy cansados, Ujú. agotados, ¿no? Eh, Llegar al viernes y no poder más. sí, y entonces el impacto fue, eh, pero insisto, esto no tiene que ver con los trabajos, tiene que ver con cómo estamos viviendo, con la Claro, sociedad, claro, con por la eso. cultura, ¿no? Eh, y entonces, eh, para todos es obvio que alguien que se quemó no está bueno, no es algo que le desean a nadie, y, y en general uno tiende a como buscar un culpable cuando pasan cosas malas, ¿no? Y está el que, como te decía al principio, ¿no? Miramos a la organización de lo quemaste, mira lo que has hecho, ¿no? Que bueno, en parte tendrá que revisar qué está haciendo, o también hay mucho peso sobre las personas de, oye, no pudiste Ujú. con un trabajo, ¿no? Y yo algo que le digo siempre a mis pacientes que han sufrido esta experiencia es que en general el síndrome de burnout tiene la particularidad de que no llega a, digamos, no tiene características de debilidad terminar en un burnout. Todo lo contrario. O sea, se queman las personas que pueden sostener muchas cosas por mucho tiempo, ¿no? Se queman sobre todo los cuidadores, que no hay persona más fuerte que un cuidador, ¿no? Y con cuidadores hablo de mamás, enfermeras, docentes, médicos, ¿no? Las profesiones de cuidado son las que en la estadística del burnout, síndrome que pide atención médica, ¿sí? O sea, el síndrome completo, eh, la estadística es como muy desigual entre las profesiones de cuidado y las que no, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, para pensar, ¿no? Un montón de cosas, pero yo digo, sobre todo hay mucho más que horas de trabajo y cantidad de trabajo, eh, que tal vez sea mayor en el mundo corporativo, no lo sé. Ujú. Hay una eh, como energía emocional puesta a disposición del trabajo, ¿no? Hay como un esfuerzo emocional todo el tiempo, que tiene una característica. Cuando cuando la dinámica es saludable, ¿no? Cuando no es una dinámica de desgaste, cuidar a otro también me energiza, ¿no? Poner, o sea, ayudar a otros nos energiza, nos devuelve mucho, muchísima experiencia en esto de, es muy lindo ser médico, ¿no? Para mí es muy lindo acompañar personas. ¿Puede ser muy desgastante? Sí, y me tengo que cuidar de eso, ¿no? Porque para yo dar algo, ¿no? Tengo que tenerlo. Para tenerlo, tengo que recargarlo. Ahora, eso se recarga mucho justamente en el dar. Y esa es como la paradoja del dar, ¿no? De cuando damos más, recibimos más. Es como, ahora, cuando yo empiezo a dar lo que no tengo o intentar dar lo que no tengo, porque no tengo energía emocional para dar, ahí entro en una dinámica, bueno, como muy, muy insalubre que me lleva a ese agotamiento bien burnout, ¿no? Y eso pasa porque, bueno, por algún motivo no estoy pudiendo encontrar el sentido, ¿no? Si yo estoy cuidando a un anciano
12 horas al día, ¿no? Soy una enfermera que cuida a una persona mayor 12 horas al día, pero estoy angustiada porque tengo que hacerlo porque si no, no llego a fin de mes. Pero por eso no estoy pudiendo cuidar a mis hijos. No, bueno, es como que se me rompen todos los sentidos, ¿no? Se me rompen las lógicas humanas y entonces no voy a poder hacer ese trabajo con verdadero cuidado y además me voy a quemar, sí, rápidamente, Claro, ¿no? Y el claro. burnout del cuidador es, bueno, muy frecuente. Creo que con esta reflexión que has hecho, Juan, de no hay nada de debilidad dentro del síndrome del burnout, creo que muchos líderes que te están escuchando ahora se sentirán muy abrazados y muy acompañados. Eso, sí, abracémonos más. Porque creo que, además, y quiero añadir, Juan, y acompáñame en esta reflexión, la valentía que se requiere para levantar la mano y decir, no puedo más. Total, total. Y ahí en ese sentido volvemos a los despachos, a las oficinas, a las organizaciones. Yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad muy grande por parte de los líderes y de la propia organización para dar ese espacio a que las personas puedan sentirse cómodas, ¿no? No juzgadas, no señaladas, cuando levantan la mano y dicen, hasta aquí, ya, o sea, necesito parar. Precisamente para no caer en un síndrome de burnout que luego la recuperación puede ser un gran desafío. Y mucho antes de eso, o sea, 100% de acuerdo, mucho antes de eso, para que eso no ocurra, la, la mejor prevención es el reconocimiento. Y el reconocimiento en todo sentido. En general decimos reconocimiento y pensamos en la retribución económica o en alguna celebración, ¿no? Esas dos cosas son sumamente importantes, ¿no? La celebración, el reconocimiento económico. Y hay algo del reconocimiento que es una tarea del líder cotidiana que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con yo estoy abierto a tu humanidad, ¿no? Y sostengo mi presencia. No es solamente siento lo que tú sientes, sino te reconozco, te veo, ¿sí? Esa función comunitaria, podríamos decir, y sobre todo del líder, permite, por un lado, que la persona se sienta cuidada, ¿no? Eh, y permite además anticiparnos mucho a las situaciones Ujú. donde hay que levantar la mano porque ya no puedo más, ¿no? Es doble. Yo creo que, porque a veces, cuando yo estoy trabajando mucho por un objetivo, ¿no? Común en la lógica de la productividad, eh, pero mi líder lo está viendo, me está viendo, puede, y a veces es solo con la mirada, gestos, ¿no? Sé que estás haciendo un esfuerzo y lo valoro, eso puede ser suficiente para que yo me sostenga en una alta productividad. Cuando yo estoy haciendo un esfuerzo y nadie lo ve, ¿no? No me siento reconocido, ¿no? Primero termino preguntándome para qué lo hago, ¿no? Termino en esas Claro. preguntas que decíamos, nos terminan desconectando, pero además no me siento cuidado y entonces es más rápido que llego a ese punto donde no puedo más, ¿no? Entonces, la empatía, ¿no? Yo siempre digo, es necesaria para los malos momentos que pueden llegar y a cualquiera le puede pasar, y sobre todo es preventiva para que esto no ocurra. Ujú. Porque mucho antes podemos reconocer a alguien que, che, bueno, pero ¿qué te está pasando? Che, pero trabajemos Y no me estas dijiste preguntas. nada, Claro. ¿no? Al final también te tiran ¿no? Como la culpa, te señalan a ti, Y es que no me dijiste nada, habérmelo dicho, ¿no? Juan, nos hemos pasado un poquito de tiempo como era previsible, pero antes de irme y hablando de empatía, tenemos que decir que Juan y yo nos conocemos de hace unos cuantos años. Hemos tenido la suerte de trabajar juntos. eh, no tan juntos como a mí me hubiese gustado, pero sí algo juntos. Y yo recuerdo que un día me hiciste una definición de empatía que poco tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Entonces, para terminar, ¿cómo puedo recoger que realmente por parte del líder para prevenir el síndrome del burnout van a ser en la empatía? Haznos una definición clara de lo que es empatía.
Te he puesto en un aprieto. Sí, yo creo, porque voy cambiando, pero yo La que defino tengas ahora, ya me va bien. la empatía como una presencia de calidad frente al otro, ¿no? O sea, estoy ahí con mucha calidad, porque escucho sin juzgar, ¿no? Porque siento con el otro y porque lo reconozco, ¿no? Porque me abro a la originalidad del otro. Una presencia de calidad frente al otro. Qué bonito, Juan. Te agradezco mil Un que placer. nos hayas dado este espacio para poder hablar de salud mental, para poder hablar de humanidad, de emociones y de colectivo, que creo que es tan importante y qué poquito se habla del colectivo. Así es. Pero aquí estoy, nombrándolo una y otra vez. Muchísimas Sin gracias. parar, Juan. A ti, te envío un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, Así ¿vale? es. Vale, chau, chau. Venga, besitos, adiós. Creo que me quedo corta si digo que Juan ha terminado por todo lo alto esta entrevista tocando fibras. Estoy segura que quien más, quien menos, somos muchos los que nos hemos visto reflejado en las palabras de Juan II y espero que como yo te lleves más dudas que certezas, porque eso nos indicará que estamos en el camino de hacernos preguntas importantes y que no tenemos miedo de mirar nuestro liderazgo mucho más allá de la gestión, de la productividad y de los beneficios. Te invito a que te liberes de prejuicios y que compartas con nosotros en los comentarios tu experiencia con el burnout, con los síntomas de agotamiento crónico, de estrés, de falta de compromiso, de desconexión con tu propósito. Estoy segura que si lo haces, recibirás mucho más de lo que das. Una vez más, quiero agradecerte por acompañarnos hasta aquí y espero verte en el próximo episodio de Inusuales. Gracias por ser y estar.